Tecnología. Lo importante es que este módulo o este sistema lo vamos a ver primero con la introducción, que es esta. Luego vamos a ver mecánica ventilatoria. Vamos a continuación de mecánica, entendiendo la mecánica. Va a ser muy fácil entender la ventilación alveolar, que es lo más importante, que los alveolos, o una de las cosas que es muy importante, que estén ventiladas. Pero no solo la ventilación, tiene que haber un calce, un match perfecto con la perfusión. Y aquí vamos a ver esta razón ventilación-perfusión, ¿sí? O sea, aquí se conecta el sistema respiratorio con el circulatorio, ¿cierto? Y después de la perfusión ya podemos ver transporte de gases. Para transporte de gases no se necesita mucho lo previo. Es como aislado transporte de gases. Y finalmente vamos a ver regulación de la función respiratoria y también cardíaca, ¿sí? Porque los elementos son comunes, ¿sí? Así que ahí voy a aprovechar de ver elementos de regulación de cardio, ¿sí? Entonces, en el caso de la introducción, los objetivos son relacionar la importancia de la fisiología pulmonar con la comprensión de numerosas patologías respiratorias. Nosotros no vamos a ver las patologías, pero hay que entender que es relevante entender eso para poder entender la fisiopatología. Como en el caso de ayer, o ese caso que hablaron del virus respiratorio sincicial, que la clave ahí, el problema es que hay una alteración a nivel de alveolo, de difusión, ¿sí? Y eso se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? El COVID produce síndrome de distrés respiratorio agudo, el VRS produce síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a ver que hay muchos elementos que sus manifestaciones son comunes y de nuevo el sistema inmune echando a perder todo, ¿sí? Esto del síndrome de distrés respiratorio agudo se produce por una respuesta contra el patógeno, no la genera el patógeno, no es parte de sus mecanismos patogénicos, a eso me refiero, ¿sí? Sino que la respuesta es la que genera pérdida o insuficiencia de una función, ¿sí? Luego vamos a repasar un poco la arquitectura del parénquima pulmonar y después describir las funciones del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, enfermedades respiratorias, tuberculosis, EPOC, bronquitis, enfisema, fibrosis quística, asma, neumonía, influenza, síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de distrés respiratorio y agudo, en que, ojo, el síndrome de distrés respiratorio agudo es fatal en el 60% de los casos. Esto realmente compromete la vida. Por eso que el VRS es un tema a nivel pediátrico, ¿sí? Por eso que el COVID fue un tema a nivel mundial, ¿cierto? Porque de hecho el COVID lo que provoca es eso, un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Independiente del mecanismo, de lo que hace el virus, esa es la consecuencia y nos morimos por eso, ¿sí? Y otras enfermedades como el embolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar y hasta los resfríos comunes requieren, y el COVID, que ya no es tema, yo creo que ya lo voy a sacar, porque COVID fue tema un tiempo, ahora ya nadie habla de COVID, ¿cierto? Y en rojo, y con amarillo y rojo, y más grande, ¿ya? Ahora el COVID da lo mismo, ¿sí? Para poder entender todo esto, la fisiopatología, necesitamos entender la fisiología pulmonar, ¿sí? Y todo lo que vamos a ver en este módulo, ¿sí? Y lo otro, súper rápido, es que esto es importante. Este es el contexto general de la función respiratoria. La función respiratoria, para que cumpla su función, que vamos a ver al final, necesita que hayan 5 variables que se integren de manera coordinada, ¿sí? La primera es sistema nervioso central y el ritmo de descargas de señales del sistema nervioso central, que puede ser obvio, pero hay que decirlo. Se necesita un sistema nervioso central indemne funcionando para que ocurra el ritmo ventilatorio, ¿sí? Para que haya un ritmo, así como el ritmo cardíaco, ¿sí? Por otro lado, obviando esto, de esto vamos a hablar poquito, ¿sí? Y por otro lado, pero ustedes ya vieron control respiratorio en neuro y en neurofisiología. Sí, lo vieron. Un poquito. Ya sí, jojo. Yo creo que les dijeron que de neuro lo que sea no se sabe mucho en todos los casos, ¿sí? Hay algunas ideas que por ahí podría estar el centro de no sé qué cosa, eso es del siglo pasado, ¿no?
Ya. Pero bueno, lo importante es ritmicidad del sistema nervioso. Lo segundo es que la bomba respiratoria esté íntegra. La bomba respiratoria. Venimos hablando de una bomba, ahora vamos a hablar de otra bomba. ¿De qué bomba estamos hablando? De los pulmones. Ahora, no los pulmones, la indemnidad completa de los pulmones en el tórax. Los pulmones solos poco hacen. Necesitan esa unidad con el tórax y que el tórax esté indemne. Si el tórax no está indemne, no funciona la bomba. Y ahí el caso típico es el neumotórax. ¿Sí? Y eso tiene que ver con cómo funciona la bomba. ¿Sí? A diferencia del corazón, que el corazón es cardiomiocito que se contrae, la función de bomba no depende de los pulmones. No depende de los pulmones. Los pulmones son una bolsita, un saquito de aire. Eso nomás son los pulmones. O sea, eso nomás, pero es como un saquito. Nada más. Pero ¿de quién depende? La bomba depende de músculos, para variar. Y vamos a ver que el principal es el diafragma. ¿Sí? Vamos a ver todos esos mecanismos después. Y por lo tanto, cuando hablamos de bomba, no solo los pulmones son una parte de la bomba. ¿Sí? Y bomba, ¿por qué bomba? ¿Por qué necesitamos una bomba? ¿Por qué en cardio necesitábamos una bomba? ¿Cuál era el propósito de la bomba cardíaca en última instancia? El gasto cardíaco. El flujo. Sí, pero todo eso era consecuencia de... Volvamos a la fórmula inicial. Delta P. Delta P. Delta P es lo que genera un flujo. Y como todos los mecanismos que vimos en el caso del corazón. Pero la bomba cumple su función de bomba porque es capaz de generar deltas P. Cambios de presión, deltas de presión. ¿Sí? Para los pulmones es lo mismo. Esta es una bomba que genera delta P. ¿Sí? Y ese delta P va a generar un flujo, o sea, un volumen. Igual que en el corazón. ¿Sí? Ahora va a ser más rápido esto porque hay muchas fórmulas que ya vimos en cardio, ¿sí? Que ahora las vamos a pasar más rápido. ¿Sí? Entonces, la bomba, de nuevo, lo que hace es generar un delta P para producir un cambio de volumen, un flujo de aire que entra y que sale en función del tiempo. Un flujo. Acuérdense, cambio de volumen en función del tiempo, flujo. ¿Sí? Igual que en cardio, cambio de volumen en función del tiempo, flujo. La única diferencia es que en cardio el flujo es de sangre y aquí el flujo es de aire, una masa de aire. ¿Sí? Ok. También para que ocurra la función respiratoria de manera adecuada necesitamos vías aéreas permeables. Ayer hablaron un poco de eso en el caso clínico, donde el moco, sobre todo en la vía aérea superior, va a producir que la vía aérea no esté permeable. ¿Sí? Vamos a ver que, y uno dice, ¿y qué problema tiene eso? Que la resistencia, igual que en cardio, la resistencia aumenta. Y se aumenta la resistencia para mantener, para generar cambios de volumen. ¿Qué voy a tener que hacer? Aumentar el delta P. Y aumentar el delta P significa más trabajo, más esfuerzo. Y por eso que el aleteo nasal y el aumento de las costillas, porque hay que incrementar la excursión ventilatoria para poder generar el delta P, para mantener el mismo volumen, ojalá, pero a resistencia aumentada. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, la resistencia se vincula casi exclusivamente con las vías aéreas que estén permeables. Y eso incluye todas las vías aéreas, ¿cierto? Porque uno piensa a lo mejor en el moco, pero puede ser un corcho, una pila, si un niño se traga una bolita, ¿o no? Una pila, un corcho, ¿sí? O sea, que hay una obstrucción fija o una obstrucción más dinámica asociada al moco, ¿sí? El otro es que haya ventilación, ¿sí? Porque también uno piensa en respiración y piensa en ventilación. Sí, la ventilación es importante. Ventilación se refiere a que se recambie el aire alveolar. Y vamos a hablar harto de eso. Que el aire alveolar sea renovado. Porque todo pasa en el alveolo. ¿Sí? Todo lo previo tiene que ver con que en el alveolo
ocurra una adecuada ventilación, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que haya un movimiento másico de aire, que entre y que salga. De hecho, este movimiento que estoy haciendo se parece a las mareas, a las mareas, y el concepto que se ocupa para ese volumen es el volumen tidal, que nosotros, tidal en inglés, ¿qué significa? Marea, el volumen de la marea, que en español se traduce como volumen corriente, pero es bueno que también se acostumbren a los términos en inglés, porque yo trato de mencionar los términos en inglés, porque cuando estén más grandes ya no van a usar el Guyton ni libros de fisiología, van a usar el Up to Date, cosas paper en inglés. Entonces, por muy bueno que estén los traductores ahora con la inteligencia artificial, a veces los conceptos técnicos no los traducen bien, ¿sí? Entonces, es bueno saber lo equivalente en inglés, ¿sí? Y esa es la ventilación. Pero la ventilación me asegura solo eso, un movimiento másico de entrada y de salida. Pero, ¿para qué? Para que ocurra la oxigenación a nivel alveolar. A nivel alveolar capilar, porque lo que se oxigena no es el alveolo, es la sangre, ¿sí? Por lo tanto, todas estas, cada vez que piensen en respiratorio, tienen que pensar en alguna de estas variables, porque las alteraciones pueden deberse a esto, o la suma de estas cosas, ¿sí? No hay más, ¿sí? Ok, y bueno, aquí está decir obviamente cosas obvias a estas alturas, pero los alveolos son la interfase entre el sistema cardiovascular y respiratorio. ¿Qué es la interfase? El medio, el límite, la barrera. Por una parte está el sistema respiratorio y por otro lado está el cardiovascular. Y la interfase es el límite, la barrera, ¿sí? Lo que separa las dos cosas, ¿sí? Eso. Y cosas de histología, ¿cierto? Tenemos los bronquios grandes que se caracterizan por tener muchas células ciliadas y células, estas caliciformes secretoras de moco, ¿sí? Y esas son eminentemente abundantes en los bronquios grandes, pero ya a nivel de alveolo cambia dramáticamente la histología y pasamos de este tipo de células ciliadas a neumocitos, ¿cierto? Que no son ciliados, neumocitos de tipo 1, tipo 2, vamos a ver a continuación eso, y prácticamente muy poca secreción de moco, muy poca, ¿sí? No queremos moco en el alveolo, ¿sí? El moco tiene que estar más arriba, ¿sí? Vamos a ver por qué. Pero en el alveolo queremos aire, sangre, nada más. Y agua, sí, porque las células tienen que vivir en un medio acuoso, pero una capita de agua, una capita muy pequeña de agua, nada más, ¿sí? Lo mínimo que pueda alterar la difusión desde el alveolo a la sangre y viceversa. Es que no hay células productoras de moco a nivel alveolar. Lo que ocurre en el alveolo es un infiltrado, que es un edema con células del sistema inmune. Pero a ese nivel no hay células que produzcan moco, ¿sí? Las células productoras de moco están más arriba. Pero podría haber moco que baja desde la vía superior, sí, pero no porque se produzca moco ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver que tenemos como 500 millones de alveolos, o sea, que todos se lleguen a taponear. El problema del moco es que aumenta la resistencia, casi exclusivamente es el problema, ¿sí? Y por eso es que la kinesiología es muy valiosa, los ejercicios kinésicos son valiosísimos para generar el movimiento de moco, la expulsión de moco, ¿sí? ¿Profesor, las caliciformes hacen moco? No, hay las claras, que ese es un tipo que está ya más hacia adentro. De hecho, aquí se ven bronquiolos a nivel respiratorio, ¿sí? La célula de clara es un fenotipo secretor de moco distinto del caliciforme, que está en vía aérea más interna, ¿sí? Pero lo importante es que en el alveolo, ¿por qué digo esto? Porque nosotros después no vamos a hablar más de esto, nos vamos a ir al alveolo nomás, ¿sí? En el alveolo básicamente va a tener neumocitos de tipo 1, neumocitos de tipo 2 y macrófagos dando vueltas, ¿sí? Y eso. Y los macrófagos son los que van a, por ejemplo, producir cambios en la permeabilidad vascular y eso va a generar que haya flujo de células, de proteínas, y eso va a generar que haya
flujo de agua, y que ahora el alveolo, en vez de tener una capita de agua, tenga grados variables de agua. Exacto, esas son las crepitaciones, pero además, y eso se ve además como virus esmerilado, las típicas neumonías, ¿cierto?, en la radiografía, pero el problema es algo muy simple, Fick, la ley de Fick, de nuevo el Fick, difusión, y la difusión depende del espesor, y lo que hace el agua es aumentar la distancia de difusión, y por lo tanto la difusión de oxígeno se ve comprometida. La de CO2, menos. Vamos a ver por qué. Pero no sé si ya no me acuerdo si lo dije en primero o acá, pero el CO2 es mucho más difusible que el oxígeno. ¿Ya? Entonces, frente a un edema pulmonar, o frente a un infiltrado pulmonar, que es un edema, más células del sistema inmune y proteínas del sistema inmune, el CO2 tendría que ser un edema muy, muy grande para que se vea afectada su intercambio. Pero el oxígeno sí que se va a ver afectado. Y ahí estamos en problemas, ¿cierto? Ya vimos que el gasto cardíaco se regula de acuerdo al gasto de oxígeno, al consumo de oxígeno, ¿sí? La función ventilatoria también se regula en función del oxígeno, ¿sí? De la demanda de oxígeno, ¿sí? No sé si tienes duda. Sí, es una duda existencial. ¿Por qué se produce el hipo? El hipo es a nivel del sistema nervioso, es algo de la neurociencia, ¿sí? Sí. Y dicen que hay un centro del hipo, no sé, es que neurociencia, jóvenes, es todavía una cosa nebulosa, no hay mucha certeza en neurociencia. El que diga que hay certeza tiene un interés detrás, porque no hay certeza, ¿sí? Por eso que hay tanta investigación ahora en neurociencia, ¿sí? Ok. Y bueno, básicamente esto muestra cómo va cambiando la histología desde la tráquea a bronquios, luego a bronquiolos y luego alveolos, ¿sí? Los alveolos básicamente van a ser un tabique, y el tabique es muy importante, un tabique de tejido elástico, un tabique, y células epiteliales, neumocitos, ¿sí? Porque tiene que ser lo más grueso posible. ¿Por qué? Porque en el tabique van los capilares. Y la difusión ocurre desde el saquito alveolar a través de ese tabique, que vamos a mirar la microfotografía, es nada, y luego llegar al capilar, que va por los tabiques, ¿sí? Los tabiques son muy importantes, son sumamente importantes para el parénquima del pulmonar. Vamos a mirar fotos de eso, ¿sí? Tal vez un detalle, la tráquea y los bronquios, además de tener glándulas secretoras de moco importantes, ¿cierto? Y células caliciformes y el escalador mucociliar, que lo mencionaron el otro día en un caso clínico, vamos a comentar un poquito del escalador mucociliar, tiene cartílago. Y eso es muy bueno. ¿Por qué es bueno que tenga cartílago? Porque, porque no colapsa. No colapsa. Gracias al cartílago no colapsa esa vía, ¿sí? Porque los alveolos colapsan. Vamos a hablar de eso, pero los alveolos colapsan, ¿sí? ¿Qué significa que se colapsen? Se cierran, quedan cerrados. El saquito, en vez de tener un volumen, se cierra, ¿sí? Y un saquito cerrado no puede mover nada, no puede alojar nada ahí, porque está cerrado, ¿sí? Ok, ¿a qué alude esta foto? ¿Cómo se llama esto? ¿De qué? Exacto, el árbol bronquial, ¿cierto? Y bueno, esto es de anatomía, ¿cierto? Yo no me voy a meter en esto porque lo macro para nuestros fines no es relevante, ¿sí? Y aquí están los alveolos. Los alveolos habitualmente, y nosotros en este curso lo vamos a conceptualizar como esferas. Los vamos a modelar, de nuevo, un modelo matemático, y vamos a aplicar fórmulas asociadas a eso, como si fuese una esfera. Pero en realidad los alveolos son saquitos. Son sacos formados por células, ¿cierto? Por neumocitos, divididas por tabiques. Los tabiques comunican y separan saquitos. Esto no es un saco, esto es
una rama pequeña de la arteria pulmonar, ¿sí? Aquí hay un conducto de conducción, por aquí llega, entra y sale la masa de aire. Pero aquí lo importante, insisto, son los sacos. Un saco, un saco, un saco, un saco, ¿sí? Y los tabiques que separan sacos. Y en los tabiques también van los capilares. Los capilares no van no tienen contacto con el saquito directamente, sino que se comunican con el saco a través de los tabiques. En los tabiques, al interior de los tabiques van los capilares, ¿sí? Otra cosa importante, que es un detalle tal vez, es que todos los saquitos tienen poros pequeñitos que se llaman los poros de Kohn, que a lo mejor los vieron en histología, ¿ya? Son pequeños poros, o sea, hoyitos. O sea, este saquito no es una bolsa cerrada, sino que tiene hoyitos. Y esos hoyitos son muy útiles porque permiten que se comuniquen las presiones. Es decir, que los alvéolos no operen como una unidad individual, sino que cambios de presiones en un alvéolo se propaguen a más sacos alveolares a través de estos poritos, ¿sí? Y también los poros permiten que las células del sistema inmune, y en particular los macrófagos, puedan pasar de un saco a otro. A través de los poros se deforman y pasan de un saco a otro, ¿sí? Dígame. ¿Cómo se llaman los macrófagos del sistema respiratorio? Macrófagos. No sé qué nombre, en histología le inventan nombre a todos, ¿sí? Es como, en inmuno vamos a ver que a las células dendríticas les ponen nombres re pomposos por una cosa histórica, ¿sí? Pero en la práctica son macrófagos, ¿sí? Tienen función de macrófago, ¿sí? Eso, aproximadamente, esto es una estimación, un adulto tiene 500 millones de alvéolos, ¿sí? Aquí depende el libro, hay unos que dicen 400 millones, 380, otros que dicen 520. Esto de 500 es como un promedio en la literatura, ¿sí? Porque son tan pequeños que yo no sé si alguien ha contado todos los alvéolos, ¿sí? Por lo tanto, es una aproximación al número de alvéolos, ¿sí? Es una estimación en base al área alveolar, que vamos a comentar más ratito, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo más o menos lo mismo, donde aquí hay aire, y ahí hay un saquito, otro saquito, otro saquito, otro saquito, otro saquito, los tabiques, y en los tabiques, capilares. Eso que se ven rojitos son glóbulos rojos, de hecho, que van en los capilares, ¿cierto? Y aire, y aire, y aire, ¿sí? Aquí hay una vía de conducción de aire, ¿sí? Y un saquito con sus poros, otro saquito, 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 ¿sí? De hecho, aquí, por ejemplo, se ve que son más bien polígonos. Los sacos son una especie de polígono, ¿sí? Digo eso porque desde la histología sí, es verdad, pero después se modelan como esferas, ¿sí? Y funciona, ¿sí? Acuérdense que si el modelo no predice, no sirve, pero sirve, ¿sí? Modelar esto como una esfera describe bien las propiedades del parénquima, ¿sí? Y aquí hay una mirada, miren, todo esto es saco, todo esto es alvéolo, todo esto es saquito, todo ese piso es saco, y esto es un tabique, otro tabique y otro tabique, ¿sí? Y fíjense que aquí en los tabiques están metidos los capilares, donde como ven capilar pasa un glóbulo rojo y así como medio deformado, ¿cierto? Así de lado, así medio doblado, pero pasa uno en filita india, uno tras otro, ¿cierto? Y esos van por el tabique, ¿sí? Y que se comunican entre tabiques, ¿sí? Y están los poros de Kohn y básicamente el piso, ¿sí? Esto es lo que les comentaba hace un rato. Aquí hay un alvéolo, aquí hay otro alvéolo, y esta estructura que estamos viendo acá es un tabique, ¿sí? El tabique, como podemos ver, va a estar formado por eso que está ahí, que es una... ¿Pero qué es? Epitelial pulmonar, o sea, es la que forma el saco. El saco se forma por el citoplasma de células. Eso que veíamos recién en la foto es el citoplasma extendido de un neumocito. Vamos a mirar el detalle después. Pero es el citoplasma de un neumocito, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo el
el saquito formado por la extensión del citoplasma de un neumocito, de una célula epitelial pulmonar, una célula epitelial alveolar. Luego, ¿qué viene? Un intersticio pequeño y luego el endotelio. Muy bien, una célula endotelial vascular, que es la que forma el capilar. Acuérdense que los capilares son una célula endotelial que genera una proyección de su citoplasma y genera la vía de conducción, que ¿cuánto mide? 5, 7 micrómetros, no mide más, y por eso es que por ahí pasa un glóbulo rojo. Y obviamente más allá hay otra unida, por uniones medias laxas igual, pero por uniones. Y eso construye el capilar, ¿cierto? Ok, y adentro es el núcleo de la célula endotelial, entre paréntesis, porque es una célula, ¿sí? Y ahí está el lumen que forma el capilar por las proyecciones de su citoplasma, lo que acabo de comentar, ¿sí? Y aquí está un glóbulo rojo deformado, ¿cierto?, que está pasando por el lumen del capilar, ¿sí? Y la difusión que tiene que ocurrir de aire, de gases, es desde el aire del saco alveolar, tiene que atravesar el citoplasma, pero muy como una hoja, como una lámina, que forma el alveolo, ¿cierto?, el neumocito, el intersticio, y llegar al lumen del capilar. Y ahí ocurre el intercambio de gases. Aquí lo vemos en una dirección, pero que es bidireccional, ¿cierto? Va a entrar oxígeno y va a salir CO2, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Esto lo vieron en histología, ¿sí? Ok. Aquí hay un mono más chamullento, pero como que ayuda un poco, ¿cierto? Porque esto es un cartoon, ¿cierto? Esto es mentira, ¿sí? Por los colores ya uno dice esto es mentira, ¿cierto? Acá vemos, ¿cierto?, que tenemos... ¿Qué es lo que es eso? Ese es el saco alveolar, es lo que forma el saco alveolar, que es el citoplasma extendido de neumocitos. ¿Cuál? Neumocito tipo 1 o neumocito escamoso. Ese es el que forma el alveolo, podríamos decir. Su citoplasma es el que forma los sacos alveolares. Y luego está el neumocito granular o célula epitelial de tipo 2, que son células que tienen dos funciones. Secretar surfactante pulmonar, tienen varias funciones, pero tal vez la más importante es secretar el surfactante pulmonar, vamos a hablar después de eso. Y también, cuando hay una lesión del alveolo, se transdiferencia, se convierte, hay una diferenciación fenotípica de célula de tipo 2 a tipo 1. Y esta puede reemplazar y reparar alveolos dañados. ¿Sí? Díganme. Es una célula madre. ¿Cómo? El neumocito tipo 2 es una célula madre. No, son diferenciadas totalmente, pero todas las células pueden transdiferenciarse, todas. Con las señales adecuadas, todos los fenotipos pueden, algunos más, algunos menos, obviamente, ¿cierto?, pueden adquirir propiedades de otro fenotipo, ¿sí? Como el fibroblasto. El fibroblasto es el caso extremo de una célula que es transdiferenciable, ¿sí? Ok, entonces, esta es entonces la célula epitelial de tipo 1, neumocito escamoso, que curiosamente solo son 1/3 de las células. Son 1/3 de las células del alveolo. Pero en superficie son el 93%. Como células solo son 1/3. Son más abundantes las de tipo 2. Estas que secretan surfactantes y que pueden transdiferenciarse, ¿sí? Pero en cuanto a su superficie, como estas células estiran su citoplasma y forman esta especie de capas, de hojas, que construyen el saco alveolar, la superficie es un 93%. ¿Sí? Está clara la diferencia. Son 1/3 de las células, pero dada su forma, la superficie del alveolo es casi un 90%, bueno, ahí está, un 93% dada por la de tipo 1. ¿Sí? Eso es como, no sé si una paradoja, es como insistir en cómo es la forma de la célula, ¿sí? Es la minoritaria, pero dada su forma, es la que más superficie contribuye, con más superficie a el alveolo, ¿sí? Aquí estamos viendo lo mismo, ¿sí? Y una cosa sumamente importante, asociada a cada saquito, a través de los tabiques, vamos a tener
los capilares, ¿sí? Se estima que hay aproximadamente 280 millones de capilares pulmonares. Ese es un número estimado, una cantidad enorme de capilares pulmonares, ¿sí? Y de hecho, por cada alveolo se cuentan entre 500 a 100 capilares, que mayoritariamente van por los tabiques, ¿sí? Eso es lo que lo estructura, ¿sí? Voy a decirlo al tiro, una cosa importante también del tabique es que tiene proteínas elásticas, tiene colágenos y elastinas, ¿sí? Por lo tanto, el tabique tiene propiedad elástica, ¿sí? Porque el saquito se puede estirar. ¿Qué le pasa al saco? ¿Qué es lo que es el saco? Lo acabamos de ver. ¿Por qué está formado el saco alveolar? Por el citoplasma y es una capa delgada. Por lo tanto, se puede estirar, puede disminuir el volumen y estirarse, pero el que tiene propiedades elásticas verdaderas es el tabique, ¿sí? El otro, el saquito, puede estirarse porque se adelgaza la célula o se hace más gordita, dependiendo de cuánto se está estirando el saco, ¿sí? Pero propiedades elásticas no tiene tantas, ¿sí? Tiene, pero mayoritariamente la capacidad elástica está a través del tabique, ¿sí? Diga. Porque el tabique tiene colágenos y elastinas, principalmente fibra elástica, ¿sí? Elastina, ¿sí? Y colágenos, después vamos a ver cuántos, a lo mejor ya lo vieron, cuántos colágenos hay, unos que son más elásticos que otros, hay distintos tipos de colágeno, pero es colágeno y elastina, y eso es lo que, insisto, la capacidad, eso es muy importante porque uno siempre, bueno, no sé si ustedes, pero cuando a uno le enseñaban esto, le decían que era una esfera, que se estiraba y se acortaba, crecía, se distendía, se acortaba. Pero en realidad es una malla, es como una red. Es como una red de sacos con tabiques. Es como una bandeja de huevos, ¿sí? Donde en el hoyito es la célula, el saquito. Pero toda la división son tabiques. Y eso es muy importante el tabique. Es valiosísimo el tabique para la función, porque permite que se comporte todo el parénquima como una sola malla, que se estira y se retrae. Entonces, las propiedades elásticas del parénquima pulmonar dependen de los tabiques y de la tracción que se propaga entre tabiques, ¿sí? Como vimos, los tabiques están comunicados, pues, ¿sí? Entonces, finalmente es como estirar una red o una bandeja de huevos, que mal ejemplo, porque la bandeja de huevos no se estira, pero si pudiésemos estirar una bandeja de huevos y luego volverla a su longitud inicial, va a ser debido a las paredes de la cajita, del saquito, ¿sí? Y eso va a permitir que se estire y que una vez que se estire por sus propiedades elásticas, vuelva de manera pasiva a su longitud inicial, ¿sí? O sea, compliance. Vamos a hablar de eso después. La caja de huevos con una comparación La parte donde uno pone el huevo es el saquito alveolar, que está formado por el citoplasma de neumocito, ¿cierto? Aquí lo acabamos de ver, neumocito tipo 1, mayoritariamente. Y el tabique es como los muritos que separan un huevito del otro, ¿sí? Si uno lo mira así de frente, es más o menos como es los alveolos y el parénquima pulmonar. Saquitos separados por tabiques. Es como si fuera una caja de huevos, ¿sí? ¿Les parece o no? No sé, de lo que le enseñaron en histología, es como re parecido. De hecho, hasta como que podría tener una forma hexagonal. Hay unas cajas más sofisticadas que otras de huevos, ¿cierto? Pero donde uno pone el huevo es el saco. Ahí lo que está haciendo es generar una mallita donde se moviliza un volumen de aire, ¿cierto? Pero las propiedades elásticas se deben al tabique. Y vuelvo a repetir, no hay que pensar en los tabiques como cosas aisladas, sino que los tabiques comunican todo. O sea, si yo tiro un tabique aquí, esa tracción se va a propagar por todos los tabiques cercanos. Y eso es muy importante, como vamos a ver después, ¿sí? ¿Sí? Basta que yo traccione un grupo de tabiques y eso se va a propagar igual que una malla al resto,
¿Sí? De hecho, esa es la base del aumento de volumen, como vamos a ver después. ¿Sí? Vamos a hablar de las presiones intrapleurales, las presiones transmurales, que son clave en este proceso. ¿Sí? Miren, muy cortito. Esto a lo mejor lo vieron en histología o en anatomía. Ya, básicamente esto habla de las generaciones de puntos de ramificación. Eso, ¿cierto? Donde la generación 0 es la tráquea y el A1 es la primera división que se da en los bronquios principales. Y de ahí, a medida que se va ramificando, la generación de ramas es un número. ¿Sí? Eso que determina que en el sistema respiratorio, hasta la generación 16, en esa generación, vamos a tener bronquiolos terminales, y de ahí hacia arriba, incluyendo los terminales, son solo vías de conducción. ¿Sí? Y luego viene la región de intercambio, donde vamos a tener bronquiolos respiratorios del 17 hasta el 23, que termina en un saquito alveolar. ¿Sí? ¿Lo vieron esto por lo visto? ¿Ya? Perfecto. Ahora, lo interesante de esto, bueno, aquí está lo mismo en función de la ramificación. Esto va generando saquitos, básicamente, que permiten el intercambio. Y bueno, aquí solo para recordar, tráquea, bronquios, bronquiolos no respiratorios, bronquiolos respiratorios y finalmente ductos alveolares que concluyen en cada uno de los saquitos alveolares. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Y tal vez lo importante esto para nosotros en fisiología es que ese número de ramificaciones, de ahí está el número de tubos por rama, ¿cierto? Comienza en la tráquea, donde ¿cuántos tubos hay en la tráquea? Que esa es la generación 0, porque aún no hay divisiones. Generación 0, número de tubos 1, ¿cierto? La tráquea. La tráquea tiene un diámetro aproximado de 2,54 centímetros cuadrados. Esa es su área. ¿Sí? No obstante, producto de esta enorme ramificación y de números de tubos de rama, llegamos a aproximadamente a ese número de ramificaciones, 8 millones de ramificaciones. Eso ya en los sacos alveolares terminales. Ese es el número de ramificaciones que tienen los pulmones, y si uno mide el área aproximada, es prácticamente una cancha de tenis completa. Esa es la superficie que se da a nivel alveolar. ¿Sí? Que es como lo que vimos en cardio, ¿cierto? También partimos de la aorta y después los capilares se van generando un área también como de una cancha de tenis, ¿cierto? Ya, eso es importante porque eso, ¿cuál es el mensaje de esa idea anatómica? Una enorme área de difusión o de intercambio, ¿sí? Porque en el alveolo es donde ocurre el intercambio de gases, ¿sí? Ese es como el valor. Aquí está el área, ¿cierto? Cómo va aumentando el área. Aquí está la generación, el número de tubos, el diámetro, ¿cierto? Perdón, la longitud. La tráquea aproximadamente son 12 centímetros y así vamos, ¿cierto? Y un saquito alveolar que mide 0,05 centímetros, ¿cierto? ¿Cuánto? 8 millones, y ahí está el área transversal total de todos los sacos alveolares, diana 4, ¿sí? Una cancha de tenis, ¿sí? Literalmente, ¿sí? Y una cosa que se ocupa mucho, que van a ver en los papers, cuando lean paper en algún momento, cuando necesiten leer paper, ¿cierto? Es que el sistema respiratorio suele conceptualizarse como una sola unidad. Aunque hay millones de alveolos, todos se toman como uno solo, ¿sí? Y lo habitual, después hay muchos libros que tienen en la tapa ese mono, que después uno, cuando piensa en el sistema respiratorio, pone eso. Eso es una vía de conducción y un alveolo, y ese representa a todos, porque todos se comportan más o menos igual. Es una vía de conducción. Aquí afuera está la atmósfera, aquí está la boca, la nariz y la atmósfera, una vía de conducción y un alveolito. Y ese alveolito representa a todos los alveolitos. Y todo el modelamiento que uno hace, lo hace sobre un alveolito, pero se comportan todos iguales. Se puede considerar como una única unidad. ¿Sí? Sí, aquí se muestra como un embudo, exacto, como una trompeta, ¿cierto?
como una especie de embudo o trompeta, ¿sí? Pero la conceptualización final del alveolo es esta, y del pulmón. Van a ver en muchos libros, ponen que el pulmón es esto. Uno puede idealizar el pulmón como esto. Afuera, una vía de conducción y un gran alveolote, donde ahí eso representa todos los alveolotes y todo lo que pasa en los alveolos, ¿sí? Ya, pausa porque tenemos que seguir hablando. Ya, unas cosas que también ustedes vieron probablemente en anatomía y en histología es la vía aérea superior, ¿cierto? Y vieron los cornetes, vieron que los cornetes tienen un área superficial igual grandota, de 160 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y que además son altamente irrigadas, ¿sí? Tienen, además de un área grande, son altamente irrigadas. Y eso permite dos cosas que probablemente ya las vieron también, que el aire se filtre. ¿Se filtre por qué? ¿Qué significa que se filtre el aire? Que se calienta y se limpia. Pero filtrar es que todas las partículas grandes de polvo, las moléculas grandes, van a quedar impactadas en los cornetes, impactadas porque los cornetes tienen una capa de agüita, de agua, ¿cierto? Agua con moco, ¿sí? Más o menos moco, pero algo de moco, y las partículas grandes van a quedar impactadas y retenidas, ¿sí? Después uno se suena y las bota, ¿sí? Pero también humedece el aire, y eso es algo muy valioso, como vamos a ver después. Es una función muy importante. Nosotros no podemos depender de que el aire, de la humedad del aire normal, sino que el aire debe estar humedecido. ¿Por qué tiene que estar humedecido el aire? ¿Cuál será la razón de que... Porque esto que hizo humedecer el aire, ¿y para qué humedecer el aire? Entre paréntesis, ¿qué es humedecer el aire? Todo lo contrario, la contrarresta, porque le estás poniendo un líquido, ¿cierto? Pero ¿qué es el humedecer el aire? ¿Qué significa eso? Agregarle agua como vapor. Muy bien, como vapor, ¿sí? Entonces, es que hay un equilibrio, acuérdense de las presiones de vapor que vimos el año pasado, ¿cierto? De los equilibrios. Como eso tiene agua, una película de agua, siempre hay un equilibrio de la fase líquida con la acuosa, ¿sí? De hecho, vamos a ver cuáles son las presiones de vapor del agua después, ¿sí? Ahora, eso significa que a la temperatura del cuerpo y a la presión en la que estamos, que es constante, siempre va a haber una capa de agua gaseosa que se va a incorporar a esta masa de aire que está entrando. Y eso significa que se le adiciona agua al aire, ¿sí? Porque el aire podría tener naturalmente agua, como en los trópicos, ¿cierto? Donde el aire es muy húmedo, pero no podemos depender de que el aire tenga o no. Nosotros le agregamos agua, ¿sí? Y le agregamos una cantidad de agua que va a influir en las presiones parciales de las componentes del aire, como vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos ponerle agua al aire? No tiene que ver con la difusión, al contrario, si hay más vapor, eso podría ser algo que se oponga a la difusión, o sea, podría aumentar la viscosidad, por decirlo así, del aire, ¿sí? ¿Por qué es necesario? Exacto, muy, muy bien. Esa es la razón. El saquito alveolar es una célula que tiene una fina capa de agua. Si el aire estuviera seco o tuviese muy poco contenido de humedad, ocurriría que la capa de agua de los alvéolos se movilizaría al aire por las presiones de vapor. Y eso produciría un daño a la célula. La célula, por mucho que esté en una interfase agua-aire, necesita estar en un medio acuoso para vivir. Una célula seca se muere, ¿sí? Y sobre todo los alvéolos. Por lo tanto, esa es la principal razón, que la masa de aire que llegue tenga una cantidad de agua tal que impida pérdidas por evaporación del agua que está en los saquitos alveolares. En particular en los saquitos alveolares, ¿sí? Usted, dígame. Sí, su compañera dijo que servía para proteger a las células, a los alvéolos. Y precisamente eso es, los protege, porque si el aire estuviese seco, a ver,
esto que no se ve en la foto, ¿cierto? Aquí que saco, ahí hay una película de agua, y aquí hay una película de agua. Porque si no hubiese agua, una capita, una película de agua, vamos a ver que hay mecanismos activos que provocan eso, entre paréntesis, que haya agua ahí, hay secreción de cloruro de sodio, para que haya arrastre de agua, para que haya agua en esa fase, ¿sí? Porque si no, ese citoplasma, esa célula se secaría, quedaría en contacto con el aire seco y se fracturaría, se rompería, perdería todas sus propiedades por no estar en un medio acuoso, ¿sí? Entonces, claro, es como ofrecerle al alveolo, porque finalmente, aunque sea, es como increíble y obvio a la vez, que esa mezcla de aire que entra a nuestros pulmones termina llegando a cada saquito alveolar, en estricto rigor, en contacto con cada una de nuestras células del alveolo. Y por lo tanto debe tener humedad para protegerlo, ¿sí? Para proteger los alveolos. Y cuando hay mucha agua, por ejemplo en el trópico o en un sauna, no sé si alguno ha ido a un sauna húmedo, ¿cierto? No un sauna seco. ¿Qué pasa ahí con el agua? Que es vapor, porque acuérdense que la fase depende de la presión y la temperatura, como vimos el año pasado, ¿sí? Entonces, la temperatura es más o menos constante. ¿Qué temperatura es? La central del cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto es más o menos la temperatura central? Que es como, cuando uno habla de temperatura central, se está refiriendo a los órganos del mediastino, más o menos, eso podría ser temperatura central. 36, 36, ¿cierto? Esa es la temperatura constante, por eso nosotros regulamos temperatura, ¿sí? Eso determina a una atmósfera una presión de vapor definida. Si aumenta la presión de vapor porque estamos en un ambiente que tiene más humedad ambiental, eso es muy malo. ¿No le ha pasado que en el sauna se sienten ahogados? Lo que hace ese vapor de agua es desplazar los demás gases, incluido el oxígeno. Baja la cantidad de oxígeno. Vamos a hablar de eso más adelante. Que yo una vez cuando era chico había ido a Brasil y estaba así como con un vapor muy como caliente y llegué y estaba así, así muy botado. Exacto, es tanto el olor porque... Y por eso que hay que hidratar, bueno, y uno se hidrata más, ¿no es cierto?, en esos lugares. Ya, dígame. ¿Y pasa lo mismo con los ambientes muy húmedos? Absolutamente, exacto. Como en el trópico, como dijo su compañero en Brasil, en un sauna. Vamos a hablar de eso después, pero básicamente cada vez que agregamos o aumenta la presión parcial de uno de los gases, eso es a expensas de disminuir la presión de otro. ¿Sí? Lo vamos a ver después, ¿sí? Cuando veamos las presiones parciales y las gradientes de presión. Deberían evitarlo, ¿sí? Ahora, en el caso de los asmáticos, depende si está con una crisis de asma, ¿sí? Porque si está compensado, está bien tratado, no debería pasarle nada. Porque en el caso del asma es una hiperreactividad, no a nivel alveolar, es a nivel bronquial, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, genera contracción, la histamina genera contracción del músculo liso, y eso provoca que disminuya el lumen del vaso, de la vía de conducción, perdón, y aumente la resistencia. Pero eso es si están descompensados o está la gente que gatilla la crisis asmática. El asma es de origen inmunológico también, es una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Hay una clase de asma completa después en otro curso, donde se ven todos los mecanismos de asma, los tipos de asma, ¿ya? Estábamos en esto, ¿sí? Y entonces, humedad y temperatura. Aquí comienza a calentarse el aire, pero en realidad el aire que está en los pulmones ya está en equilibrio y eso permite que rápidamente se equilibre con nuestra temperatura central. Es a lo largo, lo que pasa es que nosotros tenemos una presión de vapor intrínseca, porque como nuestras células tienen una capa de agua, hay una presión de vapor y por lo tanto a lo largo de toda nuestra vía respiratoria hay agua como vapor. Y es una presión relativamente constante, ¿sí? Que genera, y hay mecanismos activos para generarla, ¿sí? Como les comentaba recién, hay células que secretan activamente cloruro de sodio para arrastrar agua y que haya una pequeña película de agua, ¿sí? Pero en el caso de los cornetes, como es la primera vía de entrada,
ese aumento del área superficial favorece aún más la humectación del agua, del aire. No es que en el otro lugar no se humedezca el aire, porque siempre, insisto, hay una presión de vapor, pero aquí el área de intercambio, al ser grande, favorece que haya una transferencia de vapor de agua más grande a la masa de aire que va ingresando. ¿Sí? Entonces, no es exclusiva de los cornetes, eso se va a dar a lo largo de todo el trayecto donde hayan células, porque todas están cubiertas por una fina capa de agua. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Usted dígame. ¿Cómo se ha afectado esto con la gente que fuma? Fumar es lo peor. Fumar es, pero malo, malo. Fumar hace muy mal para todo. ¿Sí? Ojalá nadie fume en este curso, y si fuman, traten de dejar de fumar. ¿Sí? Fumar de verdad que afecta muchas cosas el tabaco. Vamos a ver algunas más adelante. ¿Sí? Ahora, obviamente, en el caso de si uno es fumador pasivo, va a respirar humo por la nariz. Si uno tiene el hábito tabáquico, lo toma por la boca, el humo. ¿Sí? Entonces, pero afecta. Porque el tabaco, no sé si han visto fotos que ya cada vez se evita usar esas fotos, porque esas fotos de pulmones negros, ya, esas fotos se evitan. No sé si les conté ya por qué se evitan. Ya, porque es tan chocante que se ha visto que cuando las cosas son tan chocantes, uno dice, eso a mí no me va a pasar. Eso es un mecanismo psicológico de decir, no, eso le pasa a otro, a mí no me pasa eso. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, esas campañas de choque que en algún momento se hicieron, de mostrar gente en accidente y todo, generan el efecto contrario. Son tan violentas, o sea, son lo más real que hay, pero son tan reales que uno no se imagina que a uno le puede pasar eso, porque obviamente no le ha pasado, ¿cierto? Ya, lo mismo en los pulmones, pero el tabaco es cuando uno aspira lo que se está quemando, cualquier cosa que fumen, ¿cierto? El filtro ayuda un poco, si es que es algo con filtro, si no es con filtro peor, ¿cierto? El filtro ayuda a retener algo, pero por definición, lo que hacen los cigarrillos o cualquier cosa que fumen, genera una combustión incompleta, no se quema completamente, y por eso es que produce humo. Y eso genera compuestos orgánicos de alto peso, o sea, de bajo peso, porque son volátiles, pero son grandes, son partículas grandes. ¿Sí? Y no sé si han escuchado del PM10, PM1, son partículas producto de la combustión de distintos tamaños que finalmente se van acumulando en los pulmones y a lo largo de toda la vía respiratoria, pero no solo eso, también producen irritación, también el monóxido asociado produce defectos en la energética de las células y eso altera el escalador mucociliar, como vamos a ver. De verdad que fumar es malo, no tiene nada de bueno fumar, no tiene ninguna cosa positiva. Yo no sé si alguien podrá escribir algo, porque dicen que para el frío, no sé, eso es psicológico, ¿no? Pero ¿han escuchado que hay gente que dice que fuma para el frío? Es que uno, bueno, yo era fumador, entre paréntesis, yo soy reformado, cuando estudiaba fumaba, pero así. Uno se inventa excusas para fumar, pues cualquier cosa sirve para fumar, ¿o no? Para los que fuman, ¿sí? Eso, pero es de mono, pues es de cabro chico, uno fuma de mono. Al final así la gente, casi todos los vicios son de mono. Uno entra en los vicios por imitación, eso es de mono. También, pero es psicológico también. Gente que toma Coca-Cola para ir al baño. Yo también tenía una tía que tomaba Coca-Cola. No, y además mi tía que la Coca-Cola era buena para todo, así, no, cuando estaba resfriada, Coca-Cola, no, como que era antiinflamatorio, casi hasta antidepresivo, así. Son excusas, yo creo, que uno se inventa, así. Yo a los de primero en la mañana les decía, esto no es tan importante, salud, sociedad es importante. Después ustedes se ríen, pero en su vida como médicos, los aspectos biológicos, sí, puede ser, ya, pero los aspectos sociales, determinantes sociales, esa es la cosa que importa.
Eso es lo relevante, en serio, ¿sí? Eso va a ser clave, es clave, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes, yo me parece que ya se los dije, en general los primeros años piensan en Doctor House y cosas raras y patologías raras. Eso no es real, eso es una serie de televisión, ¿sí? Ya. Pero eso, de mono, y bueno, ya, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque uno se inventa cosas, pues, se justifica de alguna manera. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, cuando modificar algo cuesta mucho, se inventa algún pretexto y cae en una ruta neuronal cíclica de autodefensa. Y ahí se queda, ¿sí? Es como eso que dicen, sale de tu zona de confort. Es difícil, pero se puede. Y uno inventa rutas neuronales de auto, como dicen esta gente de autoayuda, de autosabotaje. Uno se autosabotea con esas cosas, ¿sí? Ya, jóvenes, entonces, aquí está lo de las PM10, ¿cierto? Esto de PM10 se refiere al tamaño de la partícula, y básicamente las PM10 son más grandes, como el nombre lo dice, y las PM1 son las más pequeñitas. El problema de las PM1 es que difunden como cualquier gas, como cualquier cosa, por su tamaño, a nivel alveolar, y se reparten a todo el cerebro, a todo el cuerpo, cerebro, hígado, a todas partes por la circulación, ¿sí? Y dependiendo del tamaño, hay algunas que, por ejemplo, las PM10, la mayoría son retenidas a nivel nasal, impactan y ahí se quedan, ¿sí? Algunas a lo largo, ya en las primeras vías, ¿sí? Y como aparece aquí, por un proceso de sedimentación e impactación, como vienen con un flujo generado por un delta P y tienen una masa, se impactan y además al impactarse sedimentan con esa fase semiacuosa o acuosa que comentamos recién, más el moco, ¿cierto? Y eso es un mecanismo de protección porque, ojo que cuando uno piensa en PM10 no necesariamente son contaminantes. Correr por el campo levanta polvo y ahí hay partículas que llegan a los pulmones igual, de silicio, de elementos compuestos de carbono. O sea, no es solo producto de la actividad humana estas partículas, ¿sí? Que hay que remover o hay que intentar remover, ¿sí? De hecho, hasta 100 micrómetros son todas atrapadas en la nariz, 10 micrómetros son atrapadas en la garganta, no avanzan más, 2,5 alcanzan a cubrir los pulmones y tienden a localizarse preferentemente en los pulmones, y bajo 1 micrómetro de la partícula pasan a la sangre, ¿sí? Que además, bueno, eso no es tan raro, y ahí están los fármacos inhalados, ¿cierto? Que también ustedes vieron que es una vía de administración, menos frecuente, pero es una vía de administración, ¿sí? Ok, y bueno, esto básicamente muestra cuáles son los distintos procesos por los cuales se remueven partículas, y hay eventos de nucleación, de condensación y de aglomeración, ¿sí? Las nucleaciones que tienden a juntarse una con otra, se coagulan, se condensan con otra y finalmente generan un aglomerado de tamaño tal que puede ser removido, ¿sí? Vamos a ver ahora los mecanismos de remoción. Otra cosa que hay que decir y que la vamos a comentar un poquito, es que al igual que en el sistema cardiovascular, el flujo o la masa de aire que entra, el caudal, es un caudal, ¿cierto?, de aire que entra, tiene un flujo laminar o turbulento, así igual que en el líquido, ¿sí? Y vamos a tener, no es tan igual al líquido, pero es similar al líquido, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener flujos turbulentos y flujos más parecidos a flujos laminares, ¿sí? Ahora, el flujo turbulento, igual que en el sistema cardiovascular, aumenta la resistencia al flujo, ¿sí? Y por lo tanto, es un, entre comillas, problema. ¿Y por qué se origina flujo turbulento en el caso de la vía respiratoria? Principalmente por lo que ya hablamos también en cardio, por las curvas, por los puntos de bifurcación, por la impactación en la laringe, ¿sí? El sistema nasofaringeo, ¿cierto? Luego, por cada punto de ramificación, vamos a generar turbulencia, ¿sí? Y se supone que en el caso de los alvéolos alcanzamos un flujo más parecido a un flujo laminar,
¿sí? Y esto no es trivial, porque esto explica, bueno, además aquí estamos viendo cómo varía la velocidad, ¿cierto? Desde la vía aérea superior hasta los alvéolos. Pero lo importante es que a nivel alveolar prácticamente vamos a tener un flujo similar al laminar, lo que explica que una parte no menor del trabajo ventilatorio, del trabajo inspiratorio o del ciclo de respiración va a tener que vencer también ese flujo, ¿sí? El flujo turbulento, igual que en el sistema cardiovascular. Es más, si hay moco, el moco es como un ateroma, haciendo la analogía. El moco va a aumentar el flujo turbulento y por lo tanto más esfuerzo ventilatorio hay que hacer, ¿sí? Más trabajo hay que realizar para poder generar un delta P adecuado, ¿sí? Eso. Y respecto a los procesos de remoción de las partículas, hay 4 procesos de remoción de partículas de la vía aérea, principalmente superior, aun cuando también pueden ocurrir algunos a nivel alveolar. El primero que estamos viendo acá es la disolución. Eso de disolución significa que algo queda disuelto en el moco agua. Piensen que esta es la vía aérea superior. Acá tenemos células ciliadas, tenemos agua, esta capa que es de agua que les comento, y una capa de moco. El moco no solo es un fluido que permite atrapar partículas, porque tienen una alta viscosidad y por lo tanto atrapa las partículas, sino que como se ve aquí, también actúa como una especie de protección para la capa de agua, ¿sí? O sea, lo que nosotros tenemos fuera de estas células no es solo moco, hay una capa de agua y moco, ¿sí? Lo que asegura lo que hablamos recién, de mantener a las células bañadas con líquido, ¿sí? Entonces, el primer proceso de remoción de partículas es que la partícula simplemente pasa de la fase gaseosa a la fase líquida y se disuelve. Eso ya remueve partículas del flujo de aire que estamos moviendo durante el proceso respiratorio, ¿sí? Ese es el primero. El otro, que es muy importante, es el escalador o el clearance mucociliar. El clearance mucociliar, ustedes ya saben conocen la palabra clearance, es remover algo a través del escalador mucociliar. Y literalmente el escalador mucociliar barre. A lo mejor lo vieron en histología eso, ¿no? ¿No? Ya, pero esto que está acá se mueve. Estos son tipo cilio. Aquí hay elementos del citoesqueleto que literalmente se mueven generando una onda de barrido. Y lo que cae ahí se barre. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Se barre en esa dirección. Y por eso que a veces uno tiene porquería y después las escupe o se las traga. Como sea, la elimina, ¿cierto? Porque si me las trago, se van al sistema digestivo, y si uno las escupe, las bota, ¿cierto? Eso es gracias al escalador mucociliar, que se mueve entre 600 a 900 movimientos por minuto. O sea, es un mecanismo sumamente eficiente de remoción de partículas, ¿sí? Todo lo que caiga en ese territorio es literalmente algo que está barriendo. Barre todo el rato, ¿sí? Eso es una cosa. Lo otro es que también hay macrófagos, y ahí sí en los alvéolos sin duda hay, porque acuérdense que moco y escalador mucociliar a nivel alveolar no hay, ¿cierto? Recién revisamos un poco la histología. Pero sí hay macrófagos que pueden fagocitar directamente partículas, ¿sí? Polen, por ejemplo, puede ser fagocitado por macrófagos. El polen es más grande, ¿sí? Eso. Y lo otro es que haya translocación, y la translocación se refiere a que la sustancia que quedó en ese territorio pasa a la sangre. Es capaz de difundir por mecanismo, por alguna vía de difusión, y puede pasar al espacio intersticial y de ahí a la sangre y distribuirse. En términos prácticos es igual a un clearance. También estamos sacando de ese compartimento la partícula, ¿sí? Bueno, y a eso también hay fármacos. También es una vía de administración, ¿cierto? La vía nasal, por ejemplo, es una vía de administración, ¿sabes? Okay. De corticoides, la cocaína, por ejemplo, es como si fuese un fármaco que se aspira por la nariz. Y eso es porque pasa rápidamente a la sangre. Pero ojo, no tanto la sangre. ¿Por dónde más pasa? ¿Creen ustedes si es por aspirar algo?
pasa directo al líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que en el tabique pasa el líquido cefalorraquídeo, pues. Y hay difusión directa al sistema nervioso central, al tiro, de la nariz al sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, ojo que yo estoy dando el ejemplo de la cocaína como un mecanismo de absorción de fármacos, ¿cierto? Pensando que si fuera cocaína pura, mal, porque es adictiva, ¿sí? Ese es el problema de la cocaína, produce adicción. El problema es que la gente no aspira solo cocaína, pues aspira una mugre, una mezcla de porquerías que no sabe lo que es, pues, ¿sí? Es como, no sé si alguien es del norte, bueno, no es por estigmatizar, yo soy del norte. O sea, en Arica, por ejemplo, uno ve en ciertas calles las paredes todas raspadas. Y es porque raspan la pintura y la mezclan con la droga que venden. Y al final uno aspira parte de droga y pintura raspada. ¿Sí? Eso que, bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de droga ilícita, es lo que les decía en la mañana a los estudiantes de FC, cuando uno compra cosas que no sean fármaco, es cuestión de fe lo que uno le están vendiendo. Los fármacos están controlados y uno está seguro que lo que le están vendiendo es lo que dice la caja. Pero todo lo demás es cruzar los dedos. Y más si algo ilícito. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque eso termina generando una destrucción de la mucosa, una destrucción del tabique. Y las personas adictas a la cocaína, o sea, antes de mostrar algún otro síntoma, los pillan por la nariz. Tienen el tabique destruido, la mucosa toda fibrosada. ¿Sí? Y hasta se les desvía el tabique. Es tanto el efecto irritante, porque no sé, además, si ustedes han escuchado, independiente de lo que les dije, que es una mezcla de porquerías que uno no sabe lo que es, ¿cierto? Dicen que hasta le echan caca de perro, así, muelen porquería, en serio, ustedes se ríen, pero es real. Además, la cocaína es un clorhidrato. No sé si han escuchado eso en las noticias, que es un clorhidrato. Esa es la forma en que se produce a partir de la cocaína base. Por lo tanto, se están echando ácido a la nariz directamente, además de la otra cantidad de porquería. ¿Ya? Me fui por otro lado, pero no es menor, ¿cierto? Porque por la nariz, al tiro, ya, aquí hay consumo de alguna mugre, ¿sí? Y para tratar de ayudar a la persona, porque eso es tremendo, ¿sí? Es tremendo, ¿sí? Ok, y eso, y tal vez, importante respecto al escalador mucociliar, el tabaco, porque hay una carga de monóxido. ¿Qué hace el monóxido? ¿Qué efecto tiene el monóxido en las células? Pero ya lo vimos el año pasado. ¿Qué hace el monóxido? Inhibe la cadena transportadora de electrones, pues. El monóxido se une a los citocromos de uno de los tantos citocromos de la cadena transportadora de electrones. Lo mismo que hace el monóxido con la hemoglobina, pues. Si desplaza el hierro o se une con el hierro, porque es afín por la hemoglobina. Y el grupo hemo está en la cadena transportadora de electrones y eso provoca inhibición o merma en la producción de ATP. Y eso afecta al escalador mucociliar, porque este latido es un latigazo realmente, gasta mucha energía, ¿sí? Entonces el tabaco además favorece que el escalador mucociliar no funcione de manera óptima. Y recién hablábamos de porquería, ¿cierto? Pero podrían ser partículas virales, podrían ser bacterias. También el escalador las bota, también las mueve. El moco, de hecho, neutraliza en cierto modo, no los neutraliza como los anticuerpos, pero deja atrapados los virus. El virus tiene que penetrar el moco, penetrar este escalador y recién infectar las células. Pero si hay un movimiento, es como que los barre. Es un mecanismo de defensa, es parte del sistema inmune innato, ¿sí? Por lo tanto, el tabaco es nefasto. Aumenta el riesgo de infecciones de la vía respiratoria por este mecanismo, además de otras cosas malas que tiene el tabaco, ¿sí? El tabaco, o para incluir la marihuana, ¿cierto? Porque también
hay alto consumo de marihuana, lo mismo, ¿cierto? Porque es combustión incompleta de una planta, ¿sí? Igual que el tabaco, ¿sí? Pero los vapor igual. No, ¿sabes? Pero el vapor son... el vapor quema, es que yo nunca he visto un vapor. ¿El vapor quema algo? Pero quema, ¿hay algo que caliente? ¿Hay algo incandescente que queme? ¿Y lo que queman qué es? ¿Es un líquido? Menos, porque es más puro, sí. El problema de quemar hojitas, como el tabaco, la marihuana, es que quedan igual que quemar un papel. Queda ese hollín, eso negro que queda, pasa lo mismo. Eso no se está echando al quemar plantas, al fumar plantas, por muy secas que estén. Es como lo que queda al quemar un papel, eso negro. Que es como, eso es no sé si hollín es la palabra, pero es como producto de la combustión incompleta del combustible, ¿sí? Y eso particulado es lo que uno se está metiendo para adentro, entre otras cosas, ¿sí? Y en el caso de la marihuana es peor, porque habitualmente la marihuana se fuma sin filtro, se fuma directamente, a menos que, y ahí a lo mejor, por eso estaba pensando en el vapor, están las pipas de agua. La pipa de agua impide ese problema, porque toda la mugre queda en el agua. No sé si han visto eso de las pipas de agua. ¿No? Las pipas de agua es para fumar también tabaco, lo que sea, pero todo lo que queda mal quemado, el agua lo limpia, y solo las partículas más pequeñas pasan a través del agua y llega la partícula más fina, por decirlo así, no llega a la basura grande, eso, no llegan las mugres grandes, ¿sí? Por eso que yo pensaba que el vapor era algo como... Pero si no están quemando planta en el vapor y solo es una molécula química, que dicen que está asociado a cáncer también, no he visto los estudios, pero es distinto a la combustión incompleta de... Miren, cuando uno fuma hojas, es como fumar papel. ¿Sí? De hecho, el cigarro tiene papel, fuman el papel también. El papel viene de hojas, o sea, están quemando incompletamente cosas de ese tipo, ¿sí? Ya. Y no solo el tabaco sí, mal, aumenta el riesgo de infecciones, ¿sí? Pero el frío también, el frío tiene el mismo efecto, no porque inhiba, sino que porque disminuye la actividad de todo, el frío, ¿sí? Por lo tanto, por eso el frío afecta el escalador, y por eso que la recomendación es que en invierno, sobre todo a los niños pequeños, tienen que taparse la nariz y boca, no solo la boca, ¿sí? La nariz y boca, para, en cierto modo, temperar el aire antes que entre tan frío, ¿sí? Sobre eso mismo, cuando yo he hecho ejercicio como en invierno afuera, quema mucho el aire cuando entra. ¿Eso es lo que influye? No, es que el frío acuérdate que las enzimas dependen de la temperatura, la actividad enzimática. Entonces, al disminuir la temperatura, sobre todo si hace mucho frío, en la nariz la temperatura podría ser casi igual a la temperatura afuera. Cuando hay menos 4 grados, en la nariz uno podría tener menos 1 grado, 0 grados. Y eso afecta o disminuye las actividades enzimáticas y, por tanto, la producción de energía, todo se ve disminuido, pero por un tema de temperatura. No, lo que duele es receptores para frío, receptores de temperatura. El dolor es una percepción nerviosa, no es una reacción tisular. El dolor es un mecanismo de protección para no seguir rompiéndose algo, pero lo que se rompe no duele, lo que duele es la percepción nerviosa en el cerebro que dice aléjate o abrígate o hace algo porque te estáis dañando. Pero el tejido dañado le da lo mismo, no tiene... ¿Les parece, no? Esto del dolor es un mecanismo de defensa para dejar o alejarse de algo que te está haciendo daño. El tejido no sabe que le están haciendo daño, el tejido se está rompiendo, pero nuestros sistemas de control dicen, no, como hay neuronitas por todos lados, hay neuronas de dolor que mandan señal al cerebro para que uno se dé cuenta que está siendo agredido, que tiene una agresión.
¿sí? Y la idea es alejarse de la agresión, ¿no es cierto? A menos que sea masoquista, ¿cierto? Que sea... Sí, porque puede ser. Ahí manda la corteza por sobre el reflejo, ¿cierto? Ok. Y lo otro también asociado a mecanismos de remoción tienen que ver con reflejos, lo que recién comentábamos, el estornudo y la tos, que son dos reflejos de vía aérea superior, donde en el caso del estornudo es un reflejo cuyo estímulo está en la nariz o en la región nasofaringea. Ahí se inicia. Y la tos, el reflejo es en la tráquea, a nivel de tráquea, ¿sí? O sea, si uno tose es porque el irritante o el estímulo está a nivel de tráquea, ¿sí? Y la gran diferencia es que hay entre el estornudo y la tos, es que uno se hace con boca abierta y el otro con boca cerrada. ¿Cuál es con boca cerrada y cuál es con boca abierta? El estornudo es con boca cerrada y después uno expulsa, pero al principio... No sé si se han dado cuenta que a veces uno estornuda y trata de contenerlo y sale como moco, como que uno cierra la boca y después la abre y sale un moco que está saliendo, es el propósito, expulsar, ¿sí? Por eso, hay gente que no sé por qué les dicen que no tienen que meter bulla. Yo he conocido montones de gente que entonces, así como... No sé, no me estoy burlando, pero no sé si han visto gente que... No, tienen que toser, tienen que recomendar que tosan con ganas. La tos es un mecanismo y el estornudo es un mecanismo de defensa. Obviamente no le van a toser a otra persona encima, pero tienen que toser con ganas. Si la idea es eliminar la porquería, no es... Eso no sirve de nada, ¿sí? Eso no ayuda en nada, ¿sí? Ustedes se ríen, pero yo creo que todos han conocido a alguien así. Y ojo, eso es porque de nuevo la corteza está mandando por sobre el reflejo. No, hay que toser con ganas, ¿sí? ¿Se acuerdan que somos animalitos? Pues? Y la tos sirve para algo, ¿sí? Distinto es toserle algo a alguien encima, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero hay que toser, ¿sí? Eso. Aquí estamos viendo los cilios, ¿cierto? Que son parte del escalador. Y funciones del sistema respiratorio, la más obvia, la que puede ser más relevante desde el punto de vista clínico tal vez, es oxigenar la sangre, obvio, ¿sí? O sea, favorecer que llegue oxígeno desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros gastamos oxígeno, consumimos oxígeno. Para estar vivos gastamos oxígeno. Por lo tanto, necesitamos un aporte continuo de oxígeno desde afuera hacia adentro, ¿sí? Porque sin oxígeno nos morimos. Para vivir necesitamos oxígeno. Consumimos oxígeno, ¿sí? Y además, en esa misma vuelta, el CO2. Acuérdense que oxígeno y CO2 son son dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque ese oxígeno se convierte en CO2 ¿o no? No, se convierte en agua. Pero ¿cuál es la relación del oxígeno con el CO2? ¿Pero por qué? No es porque el oxígeno se convierte en CO2. Acuérdense que el oxígeno se ocupa y se convierte en agua. Capta los electrones, la transportar los electrones, se convierte en agua. ¿Y el CO2 de dónde sale? Del ciclo de Krebs y de la piruvato deshidrogenasa, que va en vía o aporta sustratos a la cadena transportadora de electrones. O sea, está todo relacionado. Acuérdense que el flujo de electrones depende de la disponibilidad de ATP y de NADH, ¿sí? Y si hay mucho ATP es porque está entrando sustratos de cualquier cosa, de lípidos, de aminoácidos, de glucosa, lo típico, ¿cierto? Primero la piruvato deshidrogenasa, primera descarboxilación y luego el ciclo de Krebs. Y eso no está disociado de la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, es como equivalente, ¿sí? 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 Ok, porque es parte de la oxidación de los alimentos. El CO2 proviene de la oxidación de los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos eliminar ese CO2. Entonces, es la otra función obvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de CO2 que hay en el ambiente es bajísima, muy baja. Vamos a mirar los números después, pero tiende a cero.
la cantidad de CO2, ¿sí? Ah, el efecto invernadero y CO2, sí, porque hay muchas vacas, muchos humanos, pero sigue siendo una cantidad ínfima comparada con la que nosotros producimos. Nosotros generamos kilos de CO2, ¿sí? Ah, ¿y por qué entonces no se acumula el CO2? Por las plantas. Por eso que el otro día decían que el principal mecanismo para combatir el efecto invernadero es plantar, reforestar. Plantar. Ese es el principal mecanismo para combatir el efecto invernadero por CO2, ¿sí? Ok, y ambos, tanto la oxigenación como la eliminación del dióxido de carbono, dependen de movimientos másicos. Flujo convectivo, lo mismo de cardio, ¿sí? Que nosotros ya lo vimos en cardio, ¿cierto? Flujo másico. ¿Por qué másico? Porque másico es mover un volumen de aire, mover un volumen de sangre, ¿sí? No se refiere a nada particular de lo que tiene la sangre. Se refiere solo a mover un volumen de materia, ¿cierto? Hacia adentro y hacia afuera en el caso de los pulmones, ¿sí? Pero además de la difusión. Y la difusión es una propiedad específica, con nombre y apellido, ¿cierto? Difunde el CO2, difunde el oxígeno. Acuérdense, la difusión no es una propiedad coligativa, es una propiedad específica, dependiente de la concentración de las especies que están difundiendo, ¿sí? Y solo como cuánto ventilamos, la ventilación minuto, así como hablábamos de la perfusión, del gasto minuto, hay una ventilación minuto que son de 5 a 6 litros por minuto, ¿sí? Después vamos a ver cuánto movemos en cada ciclo ventilatorio, pero por minuto movemos entre 5 a 6 litros de aire, y es como para hacer este cruce con lo que vimos de gasto cardíaco, que es 5 aproximadamente, entre 5 y 6, dependiendo de los números, ¿cierto? El gasto cardíaco. O sea, aquí esto ya nos dice, hay como un match en los números al menos, ¿cierto? 5 o 6 litros de sangre, 5 o 6 litros de aire, ¿sí? Y en efecto hay un match. Tiene que haber un match, como vamos a ver después, ¿sí? No obstante, el sistema respiratorio tiene otras funciones. Regula el pH. ¿Por qué mecanismo? Por la eliminación del CO2. Vamos a ver después el mecanismo específico. Pero de nuevo, ¿qué está metido aquí? El tampón ácido carbónico bicarbonato, ¿sí? Y que liberemos CO2 tiene que ver simplemente con la gradiente que se da en los pulmones. Acabamos de decir que en el aire no hay nada de CO2. Por lo tanto, el contenido alveolar de aire nuevo de CO2 tiene que ser bajito. No va a ser cero porque se mezcla con el aire que va saliendo, que tiene mucho CO2. Entonces siempre queda un poquito de aire en tránsito, ¿sí? Como vamos a ver después, ¿sí? O sea, si afuera, por ejemplo, es cero CO2, que no es cero, pero supongamos que es cero, siempre en tránsito vamos a encontrar un poco porque nosotros generamos mucho CO2, ¿sí? Y ahí vamos a ver por qué se produce CO2, a partir de qué. ¿A partir de qué se produce CO2? Ciclo de Krebs. Sí, esa es la fuente, el origen, pero en la práctica, en lo concreto. ¿De dónde? Ya miren, recién hablamos de la fuente, del origen del CO2. Perfecto, es así. Pero en los pulmones, ¿de dónde sale el CO2? De la sangre, pero ¿cómo está el CO2 en los pulmones? ¿Como CO2? ¿Cómo? No hay ácido carbónico en la sangre. Si el pH, para que haya ácido carbónico en la sangre tendría que ser el pH bajo 4, estamos muertos. ¿Qué es lo que hay en la sangre? Bicarbonato. Y la anidrasa carbónica, que por lo visto ya la escucharon en algún otro ramo, la van a ver 40 veces la anidrasa carbónica, participa a nivel renal, participa a nivel respiratorio. Como hay una gradiente, acuérdense que las enzimas no dirigen no mandan para dónde va el equilibrio, ¿cierto? Lo hacen en función de las concentraciones relativas de sustrato y producto. La anidrasa carbónica rápidamente, para las diferencias de presión, de difusión que hay de CO2, rápidamente toma el bicarbonato y lo convierte en CO2. ¿Y qué más? Hidrógeno, protones, ¿cierto? Tiene que ser bicarbonato más un protón,
se convierte en ácido carbónico, que es CO2 disuelto en agua, y el CO2 difunde como gas. Lo bueno es que nos llevamos el bicarbonato y el protón. O sea, nos estamos llevando el ácido carbónico que se genera, pero que rápidamente se convierte al pH de la célula en bicarbonato. ¿Sí? Eso lo tenemos que ver, pero jóvenes, eso tienen que manejarlo así, pero al revés y al derecho. Lo vimos el año pasado, lo vamos a volver a ver, lo van a ver en renal y lo van a ver en todos estos cursos, porque eso es muy importante. Disculpe. Profesor, el equilibrio de leche atelier. Sí, leche atelier. Sí, en última instancia es leche atelier, exacto. Lo que pasa es que leche atelier es un concepto que se aplica para, como bien usted lo acaba de decir, para el equilibrio. Pero en realidad nosotros nunca estuvimos en equilibrio. Lo que tenemos son gradientes de presiones. Vamos a ver después que los gases no se expresa su concentración como molar, se expresa como presión parcial. Vamos a hablar eso más adelante. Usted, por favor. Sí, la disolución ocurre entonces en las células alveolares que tenían las ramitas. Así es. Ahí ocurre el fenómeno de difusión. Ocurre en el tejido, donde de la sangre por el capilar pasa oxígeno al tejido y sale CO2, y ocurre en los pulmones. Esos son los dos momentos críticos. Tejido, que ahí cambia, lo que se invierte en la dirección. En el tejido el CO2 se descarga a los tejidos. ¿Por qué? Porque consumen, la gradiente favorece esa dirección y se cargan de CO2 por lo mismo, por difusión, porque se genera dentro de la célula y hay poco afuera, pasa a la sangre. Y en los pulmones es todo lo contrario. En los pulmones la cantidad de oxígeno que hay en la sangre capilar pulmonar es tan baja y en el alveolo es más alta que difunde. Y el CO2 al revés. Tenemos más CO2 en la sangre capilar que en el alveolo y difunde del capilar al alveolo. ¿Sí? Es lo mismo, pero por eso es que es tan importante el concepto que recién dijimos. No es solo movimiento másico, sangre-aire, sino que difusión, ¿sí? Gradientes. ¿Sí? Esto es básico, es lo mismo que vimos en FC, lo mismo que hemos conversado en varias cosas. ¿Sí? Entonces, regula el pH porque eliminamos equivalentes ácidos. Eliminamos CO2, que es... ¿Por qué decimos que el CO2 es un equivalente ácido? Porque el CO2, a pH fisiológico, se convierte en... Primero el CO2 es ácido carbónico disuelto en agua, pero eso inmediatamente a pH fisiológico se convierte en bicarbonato y un protón. Libera un equivalente ácido. ¿Sí? Entonces regula pH. Después van a ver que el riñón es la otra mitad. El pulmón regula el CO2 y el riñón regula el bicarbonato. ¿Sí? Y ahí van a dígame. Que eso lo digo en el módulo 1, ¿verdad? O sea, en el módulo 3. Ya, pero todavía no sabían nada de fisiología renal, nada. Ahora los van a aterrizar mejor, ¿sí? Porque es distinto que a uno se lo digan a aterrizarlo en el órgano y en la fisiología, y es otra mirada, ¿sí? Lo vieron como una introducción probablemente, ¿sí? Ok, lo otro también que es muy, muy importante es que retiene y disuelve coágulos. Nosotros formamos más coágulos de lo que nos gustaría, es normal. ¿Cómo podemos formar coágulos? No han tenido coagulación todavía. Ya, miren, van a tener una clase de mostaza y van a ver todas las cascadas de coagulación, pero de forma, lo más simple, ¿cómo podemos formar un coágulo? Por un machucón, o por bailar, saltar, zamarrearse, un machucón, un zamarreo grande, como puede ser bailar, un zamarreo propio, pero zamarreo, rompe un poquito tejido, pues, no inocuo. Y eso activa la cascada de la coagulación. Y eso genera pequeños coagulitos. ¿Sí? Pequeños, siempre se están produciendo pequeños coagulitos. Y la mayoría de ellos, cuando llegan a la circulación pulmonar, el pulmón en su red capilar los retiene y los disuelve. Vamos a ver después que el pulmón... ya, mejor se lo explico después, pero
Ya después lo vemos mejor. Es que tengo que explicar mecánicas del pulmón antes para poder entender lo que les quería decir. Pero créanme que el pulmón retiene a través de su red enorme capilar coágulos. Y uno dice, oiga, profe, pero si queda un coágulo en un capilar, ¿qué le pasa al tejido? En cualquier tejido eso es isquemia. En el pulmón no es isquemia. No es isquemia. A menos que sea un vaso grande tapado, la arteria pulmonar o una de las ramas. Sí, pues ahí, y ni tanto, vamos a ver después la circulación, ni tanto, ¿sí? Entonces, pequeños coágulos son retenidos en la red capilar y disueltos por los mecanismos normales que disuelven coágulos, porque, para que no se asusten, para que no piensen que bailar produce infartos y coágulos, así como generamos coágulos de verdad por destrucción de tejido, también tenemos mecanismos anticoagulantes en nuestra sangre. Hay mecanismos coagulantes y anticoagulantes que operan en equilibrio, ¿sí? Y cuando es por esa vía de daño mecánico, no genera una coagulación tan... o sea, tiende a predominar igual el estado anticoagulante, ¿sí? A menos que haya disfunción endotelial. Pero eso no lo van a ver este año. Cuando vean disfunción endotelial se van a acordar de esto, ¿ya? Y lo otro también es la fonación, que no es menor, pues, ¿sí? Si uno no habla, queda incapacitado, literalmente. Uno se puede comunicar con los otros, ¿o no? Bueno, ahora están las pantallas, los teléfonos, pero alguien que tiene voz y la pierde es un drama, fue una tragedia, ¿sí? Entonces la fonación es importante. La olfacción también, pues, aunque sea obvio. ¿Por qué la olfacción es importante? ¿Cuál es la gracia de olfatear? Primero, tal vez desde el punto de vista primitivo, lo más importante de la olfacción es no comerse cosas podridas. Es el primer filtro, después está el gusto. Primero es no comerse animales que están muertos hace mucho tiempo. Eso es como la primera cosa. El olor genera, me voy de aquí, ¿sí? Por eso que la mofeta y algunos animales liberan olores y salen arrancando, casi como un reflejo condicionado, ¿sí? Porque los olores desagradables provocan rechazo, pues, provocan arrancarse, ¿sí? Y eso ayuda a no comer porquerías principalmente, ¿sí? Y además en algunos animales hay una adaptación que lo usan como un mecanismo de defensa, ¿sí? Para que se alejen los animales. Otros lo ocupan como para marcar territorio, ¿cierto? Eso. No sé si han ido al zoológico y han pasado por la jaula del zorro, los zorritos. Hediondo, así, los gatos son perfumados al lado de los zorros, así un olor a pichí, pero así increíble. Sí, es un mecanismo de defensa también, ¿sí? Ok. Defensa también está vinculado al sistema respiratorio. ¿Por qué? ¿Defensa contra qué? Contra patógenos. ¿Por qué? Porque es una barrera al medio externo. Así como el sistema digestivo es una interfase interna-externa, el respiratorio también es una interfase interna-interna. Por lo tanto, tiene que haber defensa. Y lo otro también es que el pulmón tiene funciones metabólicas importantes que contribuyen al cuerpo, a la fisiología corporal. Y esto tiene que ver con añadir o remover sustancias bioactivas. Aquí hay algunas. Por ejemplo, sintetiza el surfactante, puede sintetizar o almacenar prostaglandina, histamina, calicreína y liberarlas cuando las concentraciones disminuyen, ¿sí? Y también es capaz de generar metabolismo, así como el hígado. El pulmón también tiene una función de degradación. ¿Qué cosas puede degradar? Prostaglandina, bradiquinina, nucleótidos de adenina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Tienen esa capacidad, es un sistema de clearance, es un clearance, ¿sí? Y también hay cosas que no las produce el pulmón, pero se activan en el pulmón. Recién yo le hablaba de la angiotensina 1 y de la angiotensina 2. Dijimos que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Sí? Tiene otros efectos, pero a nivel del tono vascular es constrictor. Y la angiotensina 1 se produce en
¿Dónde se producirá la angiotensina 1? Que tiene algunos efectos biológicos, pero no relacionados con presión. La renina es otra cosa, en esa escala, en esa cascada, se produce en el riñón. ¿Dónde será? ¿Qué es lo más probable? El hígado. De nuevo el bueno del hígado. ¿Sí? En el hígado se produce el angiotensinógeno, lo produce el hígado, y luego una parte lo activa el sistema renina, y el otro en el pulmón ocurre una transformación adicional que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta cascada la van a ver cuando vean regulación de volumen, ¿sí? Porque recién dijimos que la angiotensina está relacionada con el volumen, la resistencia, la presión, ¿sí? Ok. Ya, ¿y qué hora es, jóvenes? Ya, quedemos hasta aquí nomás.